Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Díaz y junto con mi equipo les vamos a exponer la unidad 6. A mí me tocó el tema que es la invasión de Napoleón en la península ibérica, que esta consiste en que Napoleón, al ser un gran estratega, en 1803 manda hacer un bloqueo eh, para Inglaterra y Reino Unido para que no su comercio se vea afectado debido a que está en guerra, está en contra de ellos. Eh, Portugal, al no acatar estas indicaciones, este, se vio pues en la mira de Napoleón, el cual junto con España decide firmar un tratado. En este tratado llamado Tratado de Fontainebleau se establece que pueden pasar las tropas de Francia hacia el territorio español y de ahí poder conquistar Portugal juntos. Al final se iban a dividir las colonias entre ellos dos, pero Napoleón, en su gran ambición y ser siempre como el conquistador del mundo, decide en 1808 volverse contra España y decide enviar más tropas, pero bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español que ocupaba Portugal, que ya estaba en Portugal. Decide atacar al ejército español también. Ahí es cuando se va en contra de España. Y pues el ejército español, al estar mal equipados, al estar separados y agarrarlos de sorpresa, también la parte más fuerte del ejército español estaba en Dinamarca, junto conquistando territorios para España y Francia. Al hacer esto, pues prácticamente se vio afectada la corona española y también hizo lo que, o sea, hizo muy buenas intrigas contra la familia real española, de lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, en las cuales Napoleón obtiene el derecho a la corona española de España. Entonces es así como va conquistando poco a poco, porque ya también tenía prácticamente en su bolsa el territorio de Portugal. Y es así como se da la invasión de Napoleón a la península ibérica. Yo les voy a hablar sobre el inicio del movimiento de independencia. El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada, el cura Miguel Hidalgo y Costilla incita al pueblo a levantarse en armas contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. Esa misma madrugada, Miguel Hidalgo hizo sonar una campana, esto con el objetivo para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español. Una vez concluida la Guerra de Independencia, esta campana fue conservada por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de este importante movimiento. Cabe destacar que a falta de una bandera, Hidalgo tuvo que utilizar un estandarte de la Virgen de Guadalupe. El ejército independentista era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos que en su mayoría, por no decir todos, no contaban con instrucción militar adecuada y solo estaban armados con instrumentos de labranza, como los trinches. A pesar de todas las desventajas que enfrentaban, los insurgentes llegaron a ser más de 100,000 en menos de 4 meses. Pero, a pesar del aumento en el número de las tropas insurgentes, Hidalgo fue tomado prisionero en el puente de Calderón en marzo de 1811 y fusilado en julio del mismo año. Cabe destacar que la cabeza de Miguel Hidalgo y sus principales jefes, Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano Jiménez, fueron colgadas dentro de jaulas de cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Esto como una forma de generar miedo entre la población y evitar que hubiera más personas en contra de la corona. Pero, a pesar de la muerte de Miguel Hidalgo y sus principales jefes, la lucha independentista no paró, ya que, en el momento de la disolución del primer ejército insurgente, ya había surgido otro comandado por José María Morelos y Pavón. Este era un alumno de Miguel Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Ahora les hablaré un poco sobre el bando de Hidalgo. El bando de Hidalgo, o el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, fue expedido el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, Jalisco.
firmado por el jefe del ejército insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, en donde se declaró abolida la esclavitud en América dentro del marco de la Guerra de Independencia de México. Este bando comprende 4 artículos que decretan cada uno lo siguiente. El primero nos dice que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, o pena de muerte la que se les aplicará por la transgresión de este artículo. El segundo nos dice textualmente que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción a que los indios se les exija. El tercero nos dice que en todos los negocios judiciales, documentos, escritos y actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el del sellado. ¿Qué es el papel sellado? El papel sellado, o también llamado papel timbrado, es un tipo especial de papel que contiene un impuesto y que es exigido en ciertos países para efectuar trámites tanto judiciales como administrativos. El cuarto y último decreto nos dice que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora pueda labrarla sin más pensión que la de preferir el gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente libres todos los simples que se componen. La abolición de los impuestos en materia de pólvora y papel sellado pretendía evitar los famosos monopolios y así poderle otorgar una igualdad económica a todos los mexicanos. Y respecto a la abolición de la esclavitud, esto logró una igualdad jurídica y política a todos los mexicanos. Para terminar, Hidalgo dice al final de este documento: y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando se publique por bando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares conquistados, remitiéndose el competente número de ejemplares a los tribunales, jueces y demás personas a quienes corresponda su inteligencia y observancia. Este bando es firmado obviamente por Hidalgo, pero lo firma como Generalísimo de América. Este título lo consigue o lo recibió por la aclamación en Acámbaro. Acámbaro es una ciudad de Guadalajara. Buen día, mi nombre es Amar Milian y me toca hablar del tema 6.2.1, que es la Constitución de Cádiz. El 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución de la Monarquía de Cádiz. Representa los intereses liberales que unieron tanto a los peninsulares como a los americanos, que querían sustituir el régimen absolutista por una monarquía constitucional, pero declarándose fieles al rey Fernando VII y sin poner en tela de juicio el régimen imperial. Esta Constitución tiene un papel fundamental de la independencia de nuestra patria. El 30 de septiembre de 1812 se juró solemne en el Palacio Virreinal por las autoridades superiores, encabezadas por el virrey Venegas y el Ayuntamiento de México, la Constitución de Cádiz, y se trató de poner en vigor a partir de ese momento. El primer propósito fue poner en vigor la libertad de imprenta, como lo había solicitado el diputado mexicano Ramos Arizpe. El 5 de agosto de 1814, el virrey de la Nueva España recibió el decreto de Fernando VI en que se abrogaba la Constitución de 1812 junto con la segunda legislación, fechada el 4 de marzo de 1814. El 29 de mayo de 1820 llega la noticia a la Ciudad de México que Fernando VII había jurado la Constitución de Cádiz. El 31 el virrey Apodaca convoca a real acuerdo, donde se resolvió que aquel mismo día se procediese a prestar el correspondiente juramento. Más adelante se convocaron elecciones para ingresar al Ayuntamiento Constitucional y posteriormente para diputados a Cortes, en donde salieron electas personas afectas a la causa de la independencia. El 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de México, lo que puso fin a la Constitución de Cádiz, que fue la primera en regir el antiguo virreinato de la Nueva España, aunque la legislación gaditana se siguió aplicando en tanto se expedían las leyes propias en todo aquello que no se opusiera al nuevo estado de las cosas. Lo que yo puedo resaltar de esta Constitución es que su vigencia fue del 19 de marzo de 1812 al 27 de septiembre de 1821. Su forma de gobierno fue la monarquía constitucional. La relación Iglesia-Estado, la religión del Estado era católica. Los derechos fundamentales eran la libertad de imprenta, soberanía nacional, protección de los derechos y libertades individuales. La división territorial era Diputación de Provincia de México, Reino de Nueva España, Audiencia de México. Las provincias se dividían en intendencias y los partidos en subdelegaciones. El sistema político era liberal y progresista o patriotismo moderado. La división de poderes era Dios, que era Iglesia, nación representada por Cortes y el Rey. También me toca exponer el tema 6.3.1, que son los elementos constitucionales de rayón. A la muerte de Hidalgo, el 30 de julio de 1811, se queda frente al movimiento insurgente el licenciado Ignacio López Rayón. El 30 de abril de 1812 se elaboran estos
lineamientos que él denominó elementos constitucionales, los cuales ni siquiera llegaron a discutirse y los retiró en marzo de 1813. Pero no por ello deja de ser el primer intento de ley suprema de México. De los 38 puntos puestos, destacan los siguientes principios. 1. Independencia nacional. 2. Intolerancia religiosa. 3. Soberanía popular depositada en Fernando VII y ejercida por el Supremo Congreso Nacional Americano integrado por 5 vocales. 4. División de poderes. 5. Disponía que se crearan las siguientes formas de gobierno: Suprema Junta, Consejo de Estado con carácter militar, 3 secretarías de despacho, Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda, con sus correspondientes tribunales, más aparte la figura del protector nacional que venía a ser el titular del poder ejecutivo. 6. En orden a los derechos humanos, se prohibía la esclavitud y la tortura, mientras que se establecían la libertad de imprenta e inviolabilidad de domicilio. 7. Se ordena crear recurso por habeas corpus según el modelo inglés. La división del habeas corpus, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por José Luis Soberanes Fernández en 1994, dice que el habeas corpus es un instrumento procesal de origen anglosajón que tiene por finalidad la protección de la libertad personal de los individuos, institución que ha tenido un enorme desarrollo en muchos otros países, tanto como ajenos a este sistema jurídico. Originalmente, el habeas corpus inglés procedía frente a detenciones por parte de autoridades no jurisdiccionales, inclusive la corona, sin orden ni autorización del tribunal alguno, en cuyo caso el juez ante el cual se presentaba disponía de la presentación física del detenido arbitrariamente, lo cual quedaba a su disposición, exceptuándose de este derecho cuando la detención se hubiera llevado a cabo por los delitos graves, la alta traición y la detención por deudas civiles. Posteriormente se amplió en contra de órdenes de aprehensión dadas por jueces incompetentes. Y bueno, yo les voy a hablar de los sentimientos de la nación. Este documento reunió en 23 puntos lo que fue la esencia de la lucha por la independencia, la cual también estipuló la libertad de América, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en 3 poderes, que son los que ya conocemos actualmente. Este documento fue proclamado por José María Morelos y Pavón en la etapa de la independencia, como ya mencioné. La trascendencia que tiene este documento no se dimensionó en su momento, pero su aparición fue de suma importancia ya que tuvo mucho eco en los aspectos sociales del naciente gobierno. Después de esto, en las líneas maestras de los sentimientos de la nación, se pueden resumir de cierta forma. Se pueden resumir en estos principales temas, los cuales son la independencia nacional, la intolerancia religiosa, la división de poderes, el nacionalismo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el principio de la democracia, la prohibición de la esclavitud, el reconocimiento del derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la racionalidad de los impuestos y la prohibición de la tortura, que está muy normalizada en esos tiempos. Cabe aclarar que en el día de su proclamación asistieron al Congreso de Anáhuac 12 delegados en representación de las provincias. Entre ellos estaban José María Cos, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José Manuel de la Herrera, José María Lisiaga, José Sixto Verduzco y el propio Morelos, ¿no? El 14 de septiembre de 1813 se realizó esta asamblea, este congreso, que fue en el día en el que se instaló el primer parlamento constituyente, y Morelos pronunció en el discurso inaugural de los sentimientos de la nación estos 23 puntos de los que consta este documento, de los cuales pues destacan lo más relevante es el primero, que es declarar la independencia y libertad de América de España de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. También reafirmar la religión católica como la única aceptada sin tolerancia de otra, de establecer que la soberanía dinamimaria del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia en igualdad de números, eliminándose así la figura de lo que era el rey de España. Ya no va a existir la monarquía. Es muy importante el número 6, porque una vez reconocida esta soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en 3 poderes, los cuales son los que ya conocemos y los antes mencionados, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos 3 poderes. Entonces, ahora con el punto 9 de los sentimientos de la nación, Morelos nos dice que con la finalidad de proteger a los americanos, los empleos quedarían reservados para estos. También en el artículo 11 se cambiaría la forma del gobierno, se eliminaría el sistema monárquico, como ya lo mencioné anteriormente, y se establecería un gobierno liberal. Después, por último, en el 12, quedaría
quedaría estipulado en los sentimientos de la nación que socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de las jornadas y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. De esta manera, Morelos exhortó al Congreso trazar leyes para moderar la opulencia y la pobreza y lograr así una mayor igualdad sobre todos. También, por último, cabe recalcar que este documento es muy importante y fue un precedente también para la Constitución de Apatzingán, la cual hablaremos ahorita. Como ya lo dije anteriormente, hablaré también de la Constitución de Apatzingán. La historia de esta Constitución fue bastante difícil y tiene sus cimientos con Morelos convocando en calidad de cuarto miembro de la Junta Suprema a un congreso que se debería reunir el día 8 de septiembre de 1813. Esto no sucedió así y el congreso se realizó en las fechas acordadas en las que se promulgaron los sentimientos de la nación. Morelos dicta un reglamento para este congreso y le señala como misión principal redactar una constitución. Este congreso es conformado por los 3 miembros de la Junta Suprema, por Carlos María Bustamante, por José María Cos, por Andrés Quintana Roo, por los electos José María Murguía y Gallardo y José Manuel Herrera, y como secretario actuaba Juan N. Rosains. La historia de esta constitución cabe recalcar que este congreso se integraría con diputados electos en las zonas controladas por los insurgentes, ya que en aquellas zonas estaban dominadas por los realistas y el mismo Morelos los nombraría como los suplentes que las representaran. Asimismo, también se dispuso que los altos jefes del ejército insurgente opinasen cuál de los 4 capitanes generales, o sea, los miembros de la Junta Suprema, deberían ser nombrados por el Congreso como generalísimo y por ende encargado del Ejecutivo. De igual forma, Morelos dictó el reglamento para este Congreso y lo que ya les he dicho anteriormente. La historia de esta Constitución, como ya lo dije, fue muy difícil. Fue a principios de 1814, el Congreso tuvo que abandonar Chilpancingo, ya que había un muy frecuente acoso de parte de las fuerzas realistas y se tuvieron que alojar en Tlacotepec. Después de esto, Rayón abandonó el Congreso y sugiere la remoción de Morelos como titular del Ejecutivo, como ya lo había dicho anteriormente. El Congreso se traslada a Uruapan después de esto y de ahí a Huétamo. Después de esto se va a la hacienda de Santa Efigenia, de ahí a Trepitio y finalmente a Apatzingán, donde se logra promulgar la primera Constitución. Esta es firmada por los diputados Lisiaga como presidente, por Verduzco, por Morelos, por Herrera, por Cos, Castañeda, Ortiz de Zárate, Aldrete y Soria, Moctezuma, Ponce de León y Argandar. Secretarios estaban Yarza y Bermeo. Cabe aclarar también que algunos de los puntos importantes de su contenido es que rechaza cualquier forma de gobierno monárquico absolutista. La soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional. Rechaza cualquier tipo de dependencia de España, también abole la monarquía. En cuanto a la ley, dice que debe de ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en las que la razón exija que se guíen por esta regla común. También señala que la ley se debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad. Con esto quisiera hacer referencia a la abolición de la esclavitud, que siguiendo con el lado de la abolición de la esclavitud, cabe señalar otro punto importante, que es que respecto al gobierno, debería ser republicano, representativo y popular, integrado con los 3 poderes clásicos que se denominaban supremos, los cuales son el Congreso Mexicano, el Gobierno y el Tribunal de Justicia. Por último, cabe aclarar que esta Constitución constituía de 242 artículos y que pues realmente nunca entró en vigor, y pues creo que eso sería todo de mi parte. El Plan de Iguala, o de las 3 garantías, fue promulgado en la ciudad de Iguala Guerrero el 24 de febrero de 1821. Agustín Iturbide fue quien lo propuso y Vicente Guerrero apoyó con el fin de consumar la independencia. Fue un documento político que unió a liberales y conservadores, rebeldes, mestizos y criollos. Tenía 23 artículos que fueron creados para beneficiar a todas las personas que vivían en el México independiente. El primer artículo fue hecho para todos. Hablaba de la religión católica como única, y el segundo artículo hablaba de la independencia del país, mientras que el artículo tercero proponía una monarquía moderada, es decir, que el rey o gobernante respetara las leyes que la Constitución contenía. A los 3 puntos principales del Plan de Iguala
se les llamó tres garantías, las cuales eran la independencia de México, la unión de las personas y la religión. Para asegurar que estas tres garantías se cumplieran y se respetaran, se armó un ejército, el llamado Ejército Trigarante. La idea principal de este plan, por lo que Hidalgo, Morelos y otros muchos habían luchado tanto, era separarse políticamente de España, que México tuviera su propio gobierno y sus propias reglas. Otro de los artículos importantes del plan era que quitaba todas las diferencias entre las etnias o castas, haciendo de México un país de y para mexicanos, todos con los mismos derechos. Por medio de este plan se creó un congreso formal para que se decidiera el destino del gobierno mexicano. Ya posteriormente pasamos a los tratados de Córdoba, que son el reflejo del gran esfuerzo político por alcanzar un ajuste entre diferentes intereses, con la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el movimiento de independencia, que fue personificado por Agustín de Iturbide, como el comandante del ejército trigarante, frente a las ya muy limitadas posibilidades del teniente general Juan O'Donoghue, recién llegado de la península ibérica y que había sido enviado como representante del virreinato de la Nueva España. En los tratados de Córdoba se reconocieron los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instaló una nación soberana e independiente, conocida como el Imperio Mexicano, con la condición monárquica constitucional moderada, donde se podría situar a las cortes en la misma capital. El nuevo imperio fue ofrecido a Fernando VII, rey católico de España. En segundo caso, debido a su renuncia o no admisión, a su hermano o a uno de sus infantes, así como a un elemento de la corte peninsular que el mismo rey designaría. Y en caso de que ninguno de estos aceptase el nombramiento, las propias cortes imperiales de México lo designarían. Los tratados, por tanto, no fueron solamente el reconocimiento de la unión de las fuerzas insurgentes y realistas, o el concilio de intereses entre la colonia y la corona española, sino un cuerpo jurídico estructurado que siguió siendo utilizado hasta la formación del primer Congreso Constituyente mexicano. La firma del tratado no detuvo a los españoles más leales a la corona, quienes rechazaron el documento y se mantuvieron firmes a su corona, ocupando las plazas de México, Veracruz, San Carlos de Perote y el castillo de San Diego en Acapulco. Estas discordias entre los realistas y el ejército trigarante finalmente terminaron cuando el general Francisco Novella, que se desempeñaba como jefe interino superior de la Nueva España, que se encontraba en ese momento en una situación insostenible, fue obligado a retirarse, dando como resultado que los españoles que aún permanecían en el territorio se desplazaran hacia el puerto de Veracruz, ya para abandonar las plazas de inmediato. Al salir las tropas peninsulares de la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821 se ejecutó un evento que hoy conocemos como la entrada triunfal del ejército trigarante. Un día después de estos acontecimientos, se firmó el Acta de Independencia de México, eligiéndose a Agustín de Iturbide como presidente de la Junta Provisional Gubernativa, efectuándose un primer paso constitutivo, además de que en funciones ordenó modificar la bandera trigarante para que sus franjas fueran verticales con el orden de color verde, blanco y rojo, y posada en el centro, sobre un opal, el águila real coronada, que simbolizaba el imperio. La Junta Provisional Gubernativa no solo consagró un acceso al poder deslindando del reino español, sino que ya dilucidaba los objetivos y la estructura del primer órgano de gobierno en los inicios del constitucionalismo del México independiente, que se fue nutriendo hasta establecerse en el primer Congreso Constituyente, que generó posteriormente la Constitución de 1824. Unidad 6, tema 6.5, el derecho de transición. El derecho de transición lo podemos entender como aquel orden jurídico que servirá para empezar a diseñar un nuevo modelo de derecho sin destruir completamente al anterior, independientemente si este es contrario al nuevo. En el caso de este tema, es el derecho de transición del México independiente. Al ser una nación nueva, México buscó modelos a los cuales seguir para su desarrollo como nación. En este caso, se tomaron bases del derecho español vigente durante la colonia al considerarlas fuertes y seguras, puesto que la corona española durante un lapso de su historia pudo hacer frente a problemáticas venideras o inevitables. Empezando con el primer modelo de gobierno con el que contó el país, el imperio, era obvio que la influencia iba a ser considerable. Ejemplo entre tantos es la conservación del sistema hacendístico,
en el aspecto administrativo. Tras la disolución del imperio y la instauración de la república, la influencia del derecho español comienza a disminuir, así logrando formar un modelo de derecho propio, acorde con la situación de la nación. Por ejemplo, las acciones tomadas durante la presidencia de Anastasio Bustamante para arreglar el ramo de la administración, para aumentar el crédito nacional y cubrir las atenciones del crédito público. México ha mostrado una capacidad alta para salir adelante en el pasado. Sangre costó, pero el resultado prevalece hasta nuestros días. De la población depende si continuará aquel legado o no, aunque por el camino por el que vamos, esperemos no arrepentirnos en el futuro.